¿Qué tal? Sean bienvenidos nuevamente. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de los presupuestos. Los presupuestos ya todos los hemos estudiado, inclusive cuando estábamos en la primaria, pero es un tema muy importante porque toda persona que aprende a trabajar sus presupuestos o a elaborar un presupuesto de todos sus ingresos y sus egresos, pues se convierte en un buen administrador antes de que se pueda graduar en la universidad. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el uso de un presupuesto es muy importante para cuidar la economía y tratar de procurar de que nuestros ingresos sean bien administrados. Pero, ¿qué significa la palabra presupuesto? La palabra presupuesto tiene el prefijo pre, que significa presuponer, o sea, algo que se hace con anticipación. Es decir, ese cálculo que nosotros hacemos antes de tener el dinero y antes de podernos gastar. Un presupuesto implica que nosotros hagamos una estimación de lo que vamos a recibir y lo que vamos a gastar y en qué vamos a invertir cada parte del dinero que nosotros vamos a recibir al final de determinado periodo. Los presupuestos pueden ser de todo tipo, ¿verdad? Hay presupuestos de gobierno, hay presupuestos de carteras, cuando se refiere a los presupuestos que manejan los ministerios, y están también los presupuestos familiares, y también pueden estar los presupuestos personales. Ese medio cálculo que nosotros hacemos a veces en qué vamos a gastar o invertir nuestro dinero también se convierte en un presupuesto. Lo recomendable es que nosotros manejemos un tipo de esquema de presupuesto, ¿verdad? En una hojita tengamos un esquema para ser un poco más ordenados. Entonces, en sí, el presupuesto es un cálculo anticipado que nosotros hacemos con respecto a los gastos que vamos a tener y a los ingresos que vamos a tener. Cuando hablamos de presupuesto, nosotros debemos de tomar en cuenta que hay dos términos muy importantes. Está el déficit y está el superávit. Cuando hablamos nosotros del déficit, es cuando nosotros gastamos más de lo que tenemos o de lo que percibimos. Hagamos de cuenta que yo recibo, se me ocurre, tengo un ingreso de $1,000 al mes y cuando hago mi presupuesto veo que yo tengo, voy a gastar 1,200 o $2,000, quiere decir que yo tengo un déficit, que yo estoy teniendo un ingreso de 1,000 quetzales, pero sin embargo voy a gastar 2,000, entonces me hace falta dinero. Entonces ahí hay un déficit. Y lo contrario del déficit es superávit, que también se puede dar dentro de los presupuestos. Es cuando nosotros tenemos más de lo que vamos a gastar. Entonces esto pues obviamente tiende a ser positivo. Los presupuestos van a variar porque hay varios tipos de presupuestos, pero dentro de los más importantes que podemos encontrar están los presupuestos que atienden a la función o a la identidad donde se están utilizando. Por ejemplo, están los presupuestos públicos y están los presupuestos privados. En el caso del presupuesto que ejecuta los gobiernos de cada país o por ejemplo las alcaldías en los municipios, esos son presupuestos públicos. ¿Por qué? Porque pueden ser del conocimiento de las demás personas. En el caso de los conocimientos privados son los que son elaborados por personas particulares y que no están obligados a publicarlos o a dar información acerca de ellos. Esos son dos tipos de presupuestos que existen. Pero también están los presupuestos que depende de su contenido. En esos podemos encontrar a los presupuestos principales, a los presupuestos auxiliares, que son dos tipos de presupuestos que van a estar relacionados con su contenido. Por ejemplo, los presupuestos principales son una especie de resumen en donde se establece cierta estructura que compone los elementos de una empresa. Se refiere a elementos claves que conforman una empresa y los gastos que se van a realizar en cada uno de esos elementos que conforman o áreas que conforman esa empresa. Y los presupuestos auxiliares son operaciones que se realizan por cada uno de los departamentos de la empresa y que van a formar parte de un presupuesto principal. Luego también podemos encontrar lo que son los presupuestos en función de su forma. Ahí me refiero yo a los presupuestos flexibles y a los presupuestos fijos. Presupuestos flexibles son aquellos que permiten una serie de ajustes o que durante el proceso nosotros podemos ir haciendo algunas modificaciones. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si yo iba a invertir cierta cantidad de quetzales o dólares en comprar ciertos insumos
y en el proceso me doy cuenta que no me va a alcanzar porque voy a utilizarlo para otro tipo de compras, puedo hacer esos ajustes. Esos son tipos de presupuestos flexibles. Y presupuestos fijos son aquellos que no aceptan ningún tipo de cambio y se deben de cumplir tal y como fueron hechos. También es necesario que entendamos que es mejor trabajar con tipos de presupuestos flexibles. Pero ojo, cuando se manejan presupuestos también existe aquel término que se llama malversación de fondos. Malversación de fondos no significa que yo me voy a robar un dinero, por así decirlo, sino que malversación de fondos es cuando yo ocupo un dinero que estaba destinado para algo y yo lo termino utilizando para realizar otro tipo de compras. Supongamos, si había cierta cantidad de dinero que estaba destinada, por ejemplo, se me ocurre en este momento, para brindarle bolsas de alimentos a las personas necesitadas. Se hizo un presupuesto y se estipuló que esa cantidad de miles de quetzales estuvieran destinados para esa actividad. Pero vengo yo y tomo ese dinero y lo destino para hacer otras cosas que no era esa para lo que estaba presupuestado, entonces a eso se le llama malversar fondos, que no significa necesariamente que lo estemos robando, sino que estamos cambiando la dirección de ese gasto que se iba a hacer o ese dinero que tenía que invertirse en una cosa y lo estamos ocupando para comprar o hacer otras cosas. A eso se le llama malversación de fondos cuando hablamos de presupuestos. También tenemos los presupuestos en función de su duración. Los presupuestos pueden ser a corto y a largo plazo. La mayoría de presupuestos familiares o personales pues son a corto plazo porque hacemos un presupuesto para cada fin de mes, para cada quincena. Pero en el caso de las empresas, los gobiernos o los gobiernos municipales, por ejemplo, hacen presupuestos anuales, entonces esos son para largo plazo. También están los presupuestos en función de la técnica que se utilice para elaborarlos, que pueden ser los presupuestos estimados y los presupuestos estándar. Los presupuestos estimados son los que nosotros elaboramos basándonos en las experiencias que hemos tenido anteriormente. Por ejemplo, si yo tengo mi empresa y digo, bueno, el año pasado invertimos tantos miles de quetzales en productos de limpieza, pues tomemos esa idea y vamos a pensar que esa misma cantidad vamos a ocupar este año o aumentémosle un porcentaje más por si hubiese necesidad de comprar más productos. Esos son presupuestos estimados, porque nosotros tomamos como ejemplo, como base o como guía un presupuesto anterior para elaborar otro presupuesto. Y a los presupuestos estándar son aquellos que se elaboran con cálculos de estimación, con proyecciones, con bases científicas. Yo digo, por ejemplo, para este año yo ocupé 75 resmas de hojas tamaño carta que me sirvieron durante todo el año. Entonces vengo y empiezo a hacer cálculos de estimaciones y proyecciones de cuántas podría yo ocupar el próximo año dependiendo la cantidad de trabajo que tenga. Entonces a estos se convierten en presupuestos estándar. Hablar de presupuestos es muy bonito porque son términos contables y numéricos que nos ayudan a ser mejores administradores, pero que lo importante es que partamos desde ahorita a poder nosotros poner en práctica. El esquema que tienen ustedes ahí dentro de su documento es porque más adelante voy a dejar una tarea donde ustedes van a elaborar un presupuesto familiar y van a elaborar un presupuesto personal. Espero que con esta breve explicación les haya quedado claro todo lo que se refiere al tema de presupuestos, que es lo que estamos estudiando en este bloque.